Cuando pensamos en el antiguo Egipto, se nos viene a la mente las pirámides, las momias, Tutankamón o personajes famosos como Cleopatra. Precisamente el día de hoy, vamos a hablar de un personaje conocido como Ramsés II, o también como él se hacía llamar, Ramsés el Grande. El antiguo faraón que tuvo 152 hijos y tenía una altura de 1,90 centímetros, en una época que lo normal era medir alrededor de unos 60 centímetros, además de ser pelirrojo. Si sientes curiosidad por saber más sobre este enigmático personaje, acompáñame, que el día de hoy vamos a ver 7 razones que hacen que Ramsés II sea el personaje más interesante del antiguo Egipto. Historia. Es, posiblemente, el faraón más importante de la historia egipcia, tanto por los hitos de su longevo reinado, como por su espectacular legado constructivo. Ramsés fue nombrado heredero al trono y comandante en jefe del ejército cuando cumplió 10 años. A los 16, continuó su educación política y comenzó a participar en campañas bélicas y a profundizar en su afición por la construcción de edificios. Durante su reinado, acometió un programa constructivo sin precedentes. El país se llenó de nuevos edificios religiosos, en los que aparecían los diversos nombres del soberano, así como la imagen del rey impartiendo justicia, honrando a los dioses o en el campo de batalla. Su vida fue tan larga, que sobrevivió a muchos de sus descendientes, en total a 13 herederos. Murió con alrededor de 90 años, con deformaciones en la columna vertebral debido a la artritis. Plagas de la Biblia. Si alguna vez te has preguntado si lo que narra la Biblia sobre las plagas de Egipto fue verdad, pues te informo que sí lo fue. Y además sucedió en el reinado del faraón Ramsés II. La mayoría de los arqueólogos cree que las plagas azotaron la antigua ciudad de Pi-Ramsés, en el delta del Nilo, que fue capital de Egipto durante el reinado del faraón Ramsés II. Por ejemplo, seguro has escuchado que el río Nilo se llenó de sangre. Pues bien, según los científicos, la cadena de castigos bíblicos comenzó de la siguiente forma. El aumento de las temperaturas secó el Nilo, convirtiendo el río en un curso lento de aguas fangosas. Estas condiciones fueron perfectas para la llegada de la primera plaga: el agua convertida en sangre. Obviamente, no se trata de sangre, sino de un aspecto rojizo de las aguas, provocado por una alga tóxica, de agua dulce. Se trata del alga conocida como alga sangre borgoña, la cual cuando muere, tiñe el agua de rojo. Además, esta no fue la única plaga que ocurrió en el mandato de este faraón, por ejemplo. En la segunda, tercera y cuarta plaga, las ranas, mosquitos e insectos, debido a la invasión de las algas provocó la reproducción de hordas de ranas, mosquitos y otros insectos capaces de dañar a personas y ganado. Posiblemente, la llegada de las algas tóxicas obligó a las ranas a dejar el agua donde vivían. Y al morir, los anfibios, los mosquitos, moscas y demás insectos se vieron libres de uno de sus depredadores y se multiplicaron sin control. Momia. Al encontrarla la momia de Ramsés II, se descubrieron un par de cosas que dejaron sorprendidos a los arqueólogos, y es que la momia de Ramsés dejaba claro que en su juventud el faraón llegó a medir 1,90 centímetros. Y además resulta que era pelirrojo. Así, era físicamente el hombre que dirigió durante 67 años los destinos de Egipto. Habida cuenta de que la
esperanza de vida en aquella época no rebasaba los 23, esto significa que Ramsés reinó sobre 3 generaciones sucesivas de súbditos y que al final de su faraonato, quedarían muy pocos que recordasen el día de su coronación. Número de hijos. Ramsés tuvo más de 200 esposas y concubinas, 96 hijos y 60 hijas, y llegó a vivir más que la mayoría de ellos. De hecho, con 15 años, cuando todavía no era faraón, ya estaba casado y era padre de 4 hijos. Su esposa era Nefertiti, con la que se casó siendo adolescentes. ¿Momia viviente? Tras el descubrimiento de su momia, en el escondrijo de Dar el-Bahrí, en 1870, Ramsés II fue trasladado a El Cairo y hospedado en el Museo de Boulak. Resulta que la momia de Ramsés, estando en el museo, levantó una de sus manos, dando una bofetada a la cubierta de cristal. En ese momento los guardias, que estaban cuidando de la momia, corrieron despavoridos hacia las puertas, luchando por quien escaparía primero. Pero, ¿realmente Ramsés II levantó su brazo izquierdo con fuerza, asustado a quienes le contemplaban en ese momento? Pues parece ser que sí, pero la explicación a tal suceso es bastante sencilla. La momia del faraón no se encontraba en ese momento en un ambiente controlado, y un cambio brusco de temperatura hizo que los tendones del brazo se contrajeran espontáneamente, lo que provocó que la extremidad se alzara. Abu Simbel. El santuario del templo de Ramsés II tiene una característica singular. Y es que 2 días al año, los rayos del sol penetran en la estancia e iluminan las imágenes de Amón, Ra y Ramsés. Ocurre el 21 de febrero y el 19 de octubre, fechas que se cree que corresponden al cumpleaños y a la coronación del faraón. Por otro lado, aunque la alineación de las estructuras sagradas con el sol era común en el mundo antiguo, el templo de Ramsés II tiene la peculiaridad de que la imagen del dios Pat permanece todos los días en la penumbra, a pesar de estar entre otras 2 figuras. El motivo, que Pat debe estar en la oscuridad perpetua, al estar asociado con el inframundo egipcio. La construcción del templo demoró alrededor de 20 años. El Templo Mayor es considerado por algunos como uno de los templos más bellos, edificados por Ramsés II, y uno de los más espectaculares de Egipto. Su fachada mide 33 metros de altura y 38 metros de ancho. Custodiado por 4 estatuas, sedentes de Ramsés II, cada una de las cuales mide unos 20 metros de altura. Muerte. Ramsés tuvo un destino extraño. Su existencia fue tan larga que sobrevivió a muchos de sus descendientes. Murió con 90 años, tras unos 66 o 67 años de reinado. Su momia, descubierta en 1881, es la de un hombre viejo, muy alto, de cara alargada y nariz prominente. Fue sin duda el último gran faraón. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que lo hayas disfrutado, pero sobre todo que hayas aprendido. Me gustaría que me comentaras si sabes otros datos curiosos sobre este enigmático personaje o si tienes alguna historia que contar. Estaré expectante por leerlos. Hasta la próxima.